Hola amigos, buenas tardes. Les transmite desde Ginebra Juan Gasparini. Estoy en el estudio de radio de Naciones Unidas, gracias a François Subiguer que está en los controles. Y el objetivo de hoy es tratar de explicar por qué se ha revelado de que la ciudad de Ginebra, o el cantón de Ginebra, la región de Ginebra, es la zona de Europa con mayor cantidad de contagios por el coronavirus. Tenemos que hacer un análisis comparativo y ver cómo se llega a esta conclusión. En realidad es una conclusión de los últimos 14 días haciendo una media, y en esa media surge que Suiza tiene, en este caso, Ginebra tiene 2.800 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que Suiza tiene una media de 1.214 casos. Esto implica que ha pasado un límite y que ese límite no es igualado por otras regiones en Europa. Está por encima de otras regiones que también tienen un índice alto, como la Wallonia en Bélgica, Zlínski en Chequia, Auvergne-Rhône-Alpes en Francia, Andorra, el Principado de Andorra y Bruselas. Para tener una idea de las cifras comparativas, digamos, que se manejan en España y en Francia y en Italia, España está teniendo alrededor de 17.000 contagios diarios. Francia, en cambio, está teniendo unos 40.000 contagios diarios. Perdón, eso es Italia. Italia tiene los 40.000. Francia tiene 20.000 contagios diarios. En ese caso, para llegar a una cifra de 17.000 casos, como es el caso de España, hace falta contabilizar 3 días, no en un solo día. Sin embargo, cuando hacen el cálculo por 100.000 habitantes, resulta que la cantidad de Ginebra es superior a la media europea. ¿Por qué esto? Bueno, primero las características de Ginebra. Ginebra es una ciudad de 200.000 habitantes en el marco de un cantón, una zona, una región, donde hay 500.000 de habitantes. En esa cantidad de gente hay nacionalidades de 90 países, o sea que hay una variedad cultural muy grande, donde las conductas personales de las personas es muy difícil discernir por la variedad que existe en su seno. Ahora, ¿cuál sería la razón para este súbito aumento en 3 semanas de los casos? Lo que se dice es que la fórmula para hacer bajar la cantidad de casos es los test. Los test detectan nuevos casos, esos nuevos casos se tratan y además en torno a esos nuevos casos se investiga para tratar de frenar el contagio. En este caso, los países occidentales tienen menos medios que los países asiáticos, porque los países asiáticos han vivido epidemias de otro tipo, pero han desarrollado sistemas tecnológicos para detectar el avance del virus a partir de los nuevos contagios y tratar de frenarlo en las personas que han estado en contacto con los nuevos contagiados. No es el caso para los países de Europa Occidental. Y en el caso de Ginebra y también de Europa, es que evidentemente esos test que se estaba avanzando masivamente para implantarlos en el seno de las sociedades, sufrió en el verano europeo, por el abandono del confinamiento anterior, el verano en julio y agosto, el confinamiento había terminado a nivel de mayo, un relajo. Es decir, la gente aflojó las costumbres y entonces los gestos primarios para frenar el coronavirus, lavarse las manos, usar barbilla y tener barbijo y tener una distancia de 1,5 metros, ha sido abandonado en ese periodo. De todas maneras, esta es una hipótesis, si bien hay un cálculo preciso que en los últimos 14 días Ginebra estaba en el primer lugar. Por tanto, no hay que pensar de que esta es una situación excepcional. En los últimos días, esto fue un cálculo del fin de semana, estamos a miércoles, en los últimos días, a partir de medidas de semiconfinamiento en Ginebra y en algunos otros cantones de Suiza, se ve un descenso de la cantidad de contagios. Por tanto,
no da lugar a una alarma con respecto a este cálculo. Quería entonces dar estas explicaciones para que no se piense que este es un lugar que tiene una particular característica poblacional o de circulación del virus, sino que evidentemente hay la conjunción de diversos factores que permiten que en 14 días Ginebra fue el lugar, con 2.800 casos por 100.000 habitantes, fue el lugar de mayor contagio en Europa Occidental, sabiendo que Suiza y Ginebra, por consiguiente, no forman parte de la Unión Europea y que tienen mecanismos y criterios diferentes para combatir la pandemia. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.